prácticamente. Así que, salvo que alguien quiera hacerme alguna pregunta o algún pedido, yo puedo arrancar. Pero igual me gustaría, si quieren preguntarme algo, me quieren decir algo, que a mí o al doctor Ramallo, que bueno, si no, arrancamos nomás. ¿Le metemos? Listo. Listo. Bueno, derecho público provincial y municipal. Primero, ¿qué piensan ustedes que es Ah, este derecho público? ¿Qué se imaginan que vamos a ver, que vamos a conversar, que vamos a tratar? Perdón, Santiago, ¿no? no, no, mande, mande. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan? ¿Quién quiere participar? ¿Quién se anima a decir qué piensan que es? Hola Karina. Y yo te diría que Salvador, que siempre habló, lo hacemos hablar de una, aunque no se haya manifestado. Salvador es un interlocutor validísimo. Karina es mi ejemplo para todos los casos polémicos. Con tal habla cagada nomás, pero habla. Ah, eso sí, eso es lo importante. Vos sos de mi escuela. Me imagino que es, digamos, del derecho que regula el Estado contra el particular, ya sea el Estado provincial o municipal, de acuerdo a lo que sea, pero digamos, cuando hay un conflicto de un particular, de algo privado, o sea, de algo mío contra todo el municipio o contra toda la provincia. Bien, bien, bien. Y Gonzalo, me, ¿estás por y decir me gusta, algo? me gusta esa forma de pensar Dame, yo combativa total y en dame dónde está contra del el Estado. cajito que queda Contra el ahí. ciudadano, ¿no? Contra el individuo, Dame, así dame. de una. Ya sabemos a quién votó. No, no, pero dame la punta, el cabello. Yo también quiero cargar. ¿Para qué lo desenchufa, Cristóbal? No te dije que lo desenchufé. Gonzalo, se Ya, te para allá. escucha todo. No te Cari, ¿vos qué dejes, pensás? Gonzalo, no te dejes. No, pero está muy bien, ¿no? Esa, Salvador, esa del administrado contra la administración sería, ¿no es cierto? Un poco poniendo palabras. eh, entiendo. Está bien. ¿Alguien más qué piensan o qué creen del derecho público, provincial, municipal? Tan, tan, Bueno, tan, 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 tan. bueno, a ver, en Son muy... reglas ¿Cómo? ¿Qué? que son reglas o ordenanzas que, como resoluciones, la verdad, bueno, Como te salga. Como ordenanza, profe. algo Bien, así como bien, que ordena, regula, bien. Bien, Alicia. Son normas entonces, son norma. normas. Bueno, a ver, cuando hablamos de derecho público, provincial, municipal, en muy pocas palabras, y el objeto de estas clases va a ser la organización del Estado. ¿De qué Estado? El Estado nacional, el Estado provincial, el Estado municipal, cómo se organizan los estados, quién viene primero, Estado, nacional, provincia, cómo surgen los municipios, de dónde surgen, dónde están esas normas y cómo interactúan, ¿no es cierto?, estos tres poderes, estos tres órdenes entre sí, cómo interactúan. En pocas palabras, es eso lo que vamos a ver en estas pocas clases. Entonces, por ahí lo que decía Salvador, del particular o el administrado en contra de la administración, y bueno, pues será una de las ramas, derecho administrativo, abarca justamente los reclamos, la petición, cómo se regula esa relación entre el administrado y la administración, el administrado frente a la administración nacional, provincial, municipal, quién dicta o cómo se dictan las normas. Es decir, no está errada la idea. Y lo que decía también nuestra compañera en el sentido de normas, ordenanzas, y sí, el poder legislativo nacional, provincial, municipal tiene que ver justamente con eso, ¿no es cierto? Uno de los poderes de cualquier orden nacional, provincial o municipal es justamente el legislativo, el de dictar normas nacionales, provinciales o municipales, que serán las ordenanzas.
Bueno, tienen una idea, tienen una noción, pero bueno, ahora Santiago va a avanzar a modo de introducción con esto que estamos, en pocas palabras, intercambiando ahora. Sí, muy bien la pregunta, Nacho, y muy bien las respuestas. Salvador, yo te voy a hacer una precisión, porque lo que vos dijiste está muy bien, pero requiere una precisión y es la siguiente, es el derecho público, provincial y municipal, regula el funcionamiento del Estado y regula la posición del individuo frente al Estado, no necesariamente contra, pero es frente al Estado. Y hay una desproporción entre el Estado, que tiene el poder de toda la comunidad, y el ciudadano, que tiene solamente sus poderes como individuo. Entonces, ahí viene algo que dijo, no, no me acuerdo quién fue, Alicia fue la que habló, sí, Alicia, que habló de reglamentos, decretos, ordenanzas. Efectivamente, eso demuestra que el, esta rama del derecho que nosotros estudiamos ahora es la rama donde el Estado opera con un nivel de imperio, con un nivel de fuerza, o sea, ejerce el poder que le delegamos todos los ciudadanos. ¿Para cumplir qué? Los fines del Estado. Y los fines del Estado son los que fija la Constitución, que son los que fija el preámbulo y el resto del articulado, que es permitir una vida vinculada al desarrollo máximo de las libertades y, en última instancia, a que cada persona pueda llegar a su máximo grado de desarrollo. ¿Por qué es importante esto? Porque, como decía Ignacio, esta materia, que nosotros la tenemos separada como derecho público provincial y municipal, forma parte del derecho público en general. Cuando nosotros estudiamos, cuando nosotros empezamos a estudiar derecho privado, nos dimos cuenta que el derecho privado es la regla, o sea, es la regla de libertad. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, la Constitución de 1853, que responde en gran medida a las ideas de Alberdi, que son ni más ni menos que las ideas de la Constitución norteamericana de 1776, es un poco posterior la Constitución norteamericana, pero es anterior a nosotros. En 1776 fue la revolución de los yanquis, pero no me acuerdo cuándo fue dictada la Constitución norteamericana. ¿Cuáles son las bases? Las bases son están expresadas en nuestro sistema constitucional: libertad, propiedad privada, igualdad y la defensa del ciudadano frente al Estado. ¿Por qué frente al Estado? Porque no se olviden que cuando nace el sistema democrático, que lo que se hace es se organiza la sociedad frente al poder del soberano. Hasta hace muy poco tiempo, gran cantidad, incluso en la actualidad hay todavía gran cantidad de los gobiernos del mundo, son gobiernos hechos desde arriba para abajo. Y nosotros tenemos en nuestro sistema democrático gobiernos que se hacen en estructuras ascendentes. El poder lo tienen todos los ciudadanos, los ciudadanos no, los habitantes, que estamos dentro de un territorio y nos organizamos y delegamos la violencia, o sea, el poder propio de ejercer violencia, lo delegamos en una autoridad. ¿Por qué? Para evitar el caos. Una autoridad que pone orden y que en caso de conflicto tiene la autorización de todos nosotros para agarrar a uno de las mechas y meterlo en la cárcel, o para agarrar y ante un problema definir quién es el que tiene razón y quién es el que no la tiene. Por eso es que es muy importante para nosotros los judiciales, porque nosotros trabajamos en el ámbito nuestro eh, siempre en virtud de las facultades que tenemos como provincia para dictar justicia. Y acá viene esto de los tres niveles. Argentina es un estado federal. ¿Qué significa un estado federal? Que hay un grupo
hay un grupo de entidades que se confederan, que se juntan y le dan la soberanía, le dan el poder, todo el poder a la nación, salvo el que se reservan para ellas mismas. Artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que las provincias ejercen el poder no delegado. ¿Y cuáles son las delegaciones que se le dan? Se le dan la delegación en materia de legislación, por eso tenemos leyes nacionales, impuestos nacionales, seguridad nacional, aduanas nacionales, defensa, guerra, y tenemos una Corte de Justicia Nacional que tiene una competencia reducida, que es el último, nuestra Corte funciona como el último guardián de constitucionalidad. Puede haber problemas en cualquier nivel, pero si alguien dice que están violando la Constitución, más tarde o más temprano, si no tiene una respuesta favorable, puede llegar a la Corte de Justicia de la Nación y la Corte de la Justicia de la Nación, en la medida de sus posibilidades, va a dictar una sentencia. Y esa sentencia va a tener una gran importancia. Hola, Martín. Y esa sentencia va a tener una gran importancia. ¿Por qué va a tener una gran importancia? Porque como es el último de intérprete de la Constitución y de la legislación, ya no queda acá en el ámbito nacional, no queda a dónde ir a chillar si la Corte no nos da la razón. Es verdad que en el año 1994 nosotros reformamos la Constitución y nos adherimos establecimos la posibilidad de delegar algunas funciones en organismos supranacionales, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Organización de Estados Americanos tiene un organismo, eh, tiene un organismo que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se evalúa la, que evalúa las sentencias y las denuncias que hay en los distintos países y promueve una investigación y después eventualmente hace una acusación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso no lo vamos a ver ahora. ¿Pero por qué lo explico esto? Porque la provincia está ubicada en un lugar central. Nosotros, acá en Salta, dictamos nuestro Código Procesal Penal, dictamos nuestro Código Contravencional, nuestro Código Procesal Civil, dictamos nuestra organización municipal, nuestro sistema educativo. Por supuesto, la Constitución nos exigía la enseñanza primaria y el régimen municipal, pero nosotros tenemos todo un orden. Acá administramos la seguridad, administramos la obra pública, y todo eso está en el, el alma nuclear de nuestra provincia. Alma nuclear, dije, ¿no? El alma núcleo, no el arma. ¿Cuál es? La Constitución provincial. La Constitución provincial es la que rige en nuestro país. Pero ¿qué pasa? Usted dice, no, es que se superponen las competencias. No, no, no. Esto está dividido de distintas formas y de distintas maneras. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprovechar las riquezas del país en forma organizada. Entonces, eh, es bueno tener presente cómo nacimos nosotros como república. La República Argentina nace tras la caída del Virreinato del Río de la Plata, y que fue un proceso que duró 6 años. En la Revolución de Mayo reasumió el poder. Por eso yo le decía que nosotros tenemos un poder ascendente. Cuando lo meten preso al rey de España, en 1809, nosotros reasumimos nuestra soberanía a través de un cabildo abierto, el Cabildo Abierto del 25 de mayo, que estableció la primera junta de gobierno que gobierna a nombre de don Fernando VII, que era el rey. Ahí se dio una discusión muy interesante que tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Porque en esa época se discutía de dónde venía el poder.
Y hay dos grandes corrientes. Una que dice que el poder venía de Dios a los hombres y otra, o sea, de los hombres, de Dios a los hombres y que el hombre le daba el poder al rey, y otra que decía que el poder venía de Dios directamente al rey. Esa discusión es muy importante. ¿Por qué? Porque si el poder viene de Dios al rey, una vez que se va el rey, Dios tiene que designar a alguien. En cambio, si el poder viene de Dios a los hombres, cuando falta el rey, reasumen la soberanía. Y eso es lo que hicimos nosotros, asumimos nosotros nuestra soberanía. ¿Y qué es lo que se hizo? Tomando la estructura del Virreinato del Río de la Plata, se convocó a todas las provincias del Virreinato del Río de la Plata, que llegaba hasta el Alto Perú como límite. Entonces, ahí estaban el territorio de las Misiones, o sea, que era Paraguay, que no se sumó, estaba Chuquisaca, parte de Bolivia, que no se sumó, la Capitanía General de Chile, que no se sumó, y estaban, bueno, Uruguay, formaba parte del Virreinato del Río de la Plata, que participó de los congresos nuestros, pero no participó, o sea, participó hasta 1813, pero no participó ya después de la independencia. ¿Por qué? Porque no fue al Congreso de Tucumán. Entonces nosotros somos la herencia del Virreinato del Río de la Plata. ¿Y qué pasa? Las provincias tenían una organización, de hecho, todavía lo vemos, el cabildo, la iglesia, las distintas órdenes religiosas, los hospitales, y ya existían desde la época española los impuestos que cobraban, que podían cobrar las distintas dependencias. Además de eso, hay que tener en cuenta que nosotros somos el resultado de una colonización de un imperio católico. Entonces, nosotros nunca fuimos colonia, nosotros éramos un virreinato. Y eso tengo que tenerlo claro, nosotros no hemos sido como las colonias del Imperio Británico, sino que nosotros tuvimos una entidad jurídica completamente distinta, a punto tal de que San Martín, por ejemplo, formó parte del ejército español, se formó en España, hablaba como español. Entonces nosotros no somos, no nos quitamos el yugo del opresor, nosotros reasumimos nuestro poder porque veníamos de otra forma. Nosotros, como país, nacimos en base sobre la estructura que dejaron los españoles. Y esto es importante, ¿por qué? Porque cuando Napoleón lo mete preso a Fernando VII y quedamos sin rey, nosotros reasumimos la gobernación, se convoca un congreso por la circular del 27 de mayo de 1810, se invita a todas las provincias, la primera que llegó fue la provincia de Salta, que hizo una hazaña gigantesca del diputado salteño que llegó de Salta a Buenos Aires en 15 días, 1500 kilómetros, cambiando de caballo, matando, o sea, extenuando caballos, fue un acto muy importante. Entonces, cuando nos tuvimos que organizar nuestro proceso de organización nacional, porque ¿vieron que la dictadura se llamó proceso de reorganización nacional? Bueno, ese nombre viene de otra etapa histórica, que era el proceso de organización nacional. Las distintas provincias tenían cada uno sus funciones. Nosotros éramos muy importantes en la producción, como puesto de mulas, pues, camino al Alto Perú. Teníamos ganado caballar acá, teníamos tabaco y algo de azúcar. Entonces, cada provincia se fue ordenando en base a sus pequeñas posibilidades. Y obviamente fueron armando sus propios ejércitos. El país desde ese momento se dividió en dos grandes campos. Los unitarios, que decían que nosotros tenemos que estar concentrados en un solo país que dependa de una sola capital, que era Buenos Aires, y después estaban los federales que decían, no, cada provincia se organiza y organizamos un congreso. Bien, esta discusión
se sostuvo durante muchísimo tiempo y sigue trayendo problemas hoy en día. ¿Pero por qué es importante? Porque cuando esa unión tenía una cuestión fundamental. Nosotros necesitábamos ser reconocidos en el ámbito internacional como país. Y por eso intentaron sacar la Constitución de 1919, de 1819 y la de 1826, que eran dos constituciones unitarias que no prosperaron, pero nosotros necesitábamos tener un representante que nos unifique para pedir reconocimiento internacional en Europa, sobre todo al gran enemigo de España, que era Inglaterra. Inglaterra y Francia en aquel momento eran las dominadoras de los mares del sur y tanto es así que Canadá, la mitad de Canadá habla español, habla francés y la otra mitad inglés. Eh, el general Lafayette fue un tipo muy importante, un francés que estuvo muy vinculado a la Revolución norteamericana. Entonces nosotros necesitamos estar organizados. Entonces, ¿cómo nos organizamos? Bueno, lo primero que se hizo fue que cada provincia, que ahora es provincia, que cada estado provincial le diera el poder de defensa a una autoridad central. Y esa autoridad central, al principio era el directorio, primero fue la junta, después el triunvirato, después fue el directorio, y después se fueron haciendo intentos de confederaciones y hubo presidentes, Bernardino Rivadavia fue el primero, según dicen, pero hay algunas cuestiones que no quedan claras. Lo que sí quedaba claro es que había un solo ejército, un ente que cobraba impuestos y la defensa de todas las provincias estaba unificada en un solo lugar. Y desde 1810 hasta 1852 se fue peleando para ver quién administraba y cómo se gobernaba. Por eso tenemos las peleas. Ustedes fíjense los nombres de las avenidas y se van a dar cuenta. Estaban las clases conservadoras más adineradas, que eran unitarias y siguen siendo hoy en día de la misma idea, y estaban las clases más populares, que eran federales, que preferían el orden, que cada provincia se ordene a sí misma. Después de muchas idas y vueltas, en 1853 se firmó la Constitución. ¿Quién fue el que estuvo más tiempo a cargo de la defensa argentina, de la representación de la Argentina en el exterior y del cobro de los impuestos, de la protección de los mares y de los ríos? Bueno, el que estuvo a cargo de eso fue Juan Manuel de Rosas. Y Urquiza, que era federal, y Rosas se peleó con el general Paz, se peleó con toda la aristocracia porteña, pero era un hombre muy hábil para hacer negocios y si bien él se había comprometido a armar una constitución, no la arma. En 1853 se arma nuestra constitución. ¿Y qué dice nuestra constitución? Nosotros, los representantes del pueblo de la nación argentina, reunidos en Congreso General Constituyente, decretamos y establecemos esta constitución para el pueblo de la Argentina. Bien, preámbulo de la constitución. ¿Y cómo resolvimos el problema? Dicen, las provincias, o sea, delegan su soberanía, cada provincia es soberana y delega su soberanía en un Congreso Nacional que estará compuesto por una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, en un Poder Ejecutivo Nacional que va a tener todas estas funciones y en una Corte Nacional de Justicia. Y conserva para sí todas las facultades no delegadas. Entonces, ahí se dice que las provincias somos autónomas. ¿Por qué? Porque delegamos la soberanía. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nosotros ya somos un barrio dentro de la Argentina? No. Nosotros tenemos una constitución y nosotros podemos retirarnos de la Argentina. Si Salta decide retirarse de la Argentina, puede perfectamente hacerlo. ¿Cómo lo hace? A través de una asamblea constituyente, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores salteño. Por supuesto que hay que reunir todos los acuerdos políticos y plantean que quieren abandonar la federación o si nosotros decidiéramos juntarnos con otras provincias, podríamos hacer
lo que se llama federalismo concertado. ¿Qué pasa? Eso traería muchísimos problemas, pero entre la posibilidad de irnos de la Argentina y la posibilidad de formar acuerdos está todo lo que vivimos hoy. Los acuerdos interprovinciales para la seguridad, los acuerdos interprovinciales tributarios, los acuerdos regionales, las distribuciones de impuestos. Todo eso forma parte del federalismo concertado, que es que los gobernadores, representando a la provincia, van y buscan gestionar los intereses de toda la provincia en el contexto económico que les toca. Y ahí es donde eh, empieza a tomar mucha más relevancia el Estado provincial. Por ejemplo, el Estado provincial, a partir de la reforma del año 94, tiene la capacidad de, en asuntos económicos y en asuntos propios, hacer acuerdos con potencias extranjeras. Nosotros tenemos acuerdos con otros países. Pero ¿qué pasa? Tenemos que hacerlos controlar por la nación. ¿Por qué? Porque el responsable internacional de todo lo que hagamos nosotros va a ser el Estado argentino. Y es por eso que las noticias están plagadas de idas, vueltas, diputados, senadores, ministros, que el gobernador le dice al presidente, que el presidente le dice al gobernador, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ya tenemos claro dónde está Salta en la Argentina. Ahora, ¿qué pasa puertas para adentro? Puertas para adentro, nosotros estábamos obligados, porque nos comprometimos así en 1853, a establecer un régimen municipal. El régimen municipal ya no es ascendente. Los municipios no son anteriores a la provincia. La provincia es anterior a la nación, pero los municipios se inventaron después. Entonces, los municipios son creaciones ascendentes, o sea, son descendentes. Entonces, ¿por qué? Son divisiones administrativas para ir ordenando el, el territorio y para ir poblando, porque no se olviden que nosotros tenemos el octavo país más grande del mundo y teníamos casi nada de población. Igual Entonces, que el la ciudad objetivo era autónoma. mantener presencia en todo el territorio. Y ahí nace el régimen municipal inicial, que es que se van formando municipios. Ahora, eso que pasaba hace 200 años, hoy en día, si ustedes se fijan, Tartagal, Orán, Metán, son municipios gigantescos, de mucha cantidad de gente y de mucha importancia económica. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una doble organización, tenemos municipios y departamentos. Los departamentos son representados por los senadores. ¿Por qué? Porque hay un senador porque lo que se intenta son mantener intereses regionales dentro del territorio provincial para que haya equilibrio de fuerzas. Ustedes imagínense qué posibilidades tendría el Tala o Morillo de ejercer influencia si no formaran parte de departamentos más grandes, como puede ser, por ejemplo, el caso de Departamento General San Martín, Rivadavia Banda Norte, Departamento de Orán. Entonces, nosotros tenemos diputados, que son representantes del pueblo de la provincia, de todo el pueblo, y senadores, que son representantes de los departamentos. Bien, ahora hay que tener claro algo. Tenemos un poder legislativo que dicta las normas, un poder ejecutivo que gobierna, un poder judicial y un ministerio público que administran los conflictos, y de esa forma nosotros tenemos nuestra autonomía provincial. Pero retomando el comentario que hizo al principio Alicia, hay un detalle. El poder legislativo no es lo mismo que la actividad legislativa. El poder legislativo es la legislatura provincial con su Cámara de Diputados y de Senadores. La actividad legislativa es la actividad de dictar normas de carácter general y abstracto. Y ahí nacen los decretos, las resoluciones y las ordenanzas
que son organismos dictados no por la legislatura, sino que son dictados por funcionarios o por el Consejo Deliberante y que también son obligatorios. Entonces, acá lo que vamos a estudiar es cómo se administra la provincia, cómo se administra el poder ese del que hablaba Alicia Lozano, cómo se administra ese poder y, como dio en el clavo Salvador, cuál es la posición del ciudadano frente al Estado. ¿Bien? Esto lo vemos todos los días, en todo momento. Nosotros tenemos que analizar un problema ambiental, tenemos una ley general de ambiente. Tenemos que analizar un problema policial, tenemos una ley de policía, tenemos una normativa policial. Tenemos que analizar un tema industrial, tenemos nuestros decretos de promoción industrial. Tenemos que analizar temas de vivienda, tenemos nuestra legislación sobre vivienda, nuestra legislación sobre salud, sobre el acceso al empleo público. Por ejemplo, una de las cosas más importantes que yo voy a hacer hincapié, porque personal, digamos, o sea, el doctor Ramallo va a explicar, pero yo en esto voy a ser un poco fanático, es nosotros tenemos el derecho a la carrera administrativa, garantizado por la Constitución. Entonces, por eso es que el gremio puede, pide disputar paritaria y pide que se vaya reconociendo los méritos de las personas para que puedan ir creciendo en la carrera, porque si no, de lo contrario, te dan un empleo, te mantienen con un sueldo y vos decís, no, yo tengo derecho a que si yo trabajo en el Estado, tener una carrera para ir llegar a un puesto más alto, porque tenemos el derecho a progresar económicamente. ¿Bien? Y ahí es donde el sindicato ocupa un rol fundamental. No solamente el judicial, todos los sindicatos. Yo voy a hablar del judicial porque somos judiciales, pero ATE, el sindicato de trabajadores estatales, o los sindicatos de docentes, tienen todo, o los sindicatos de salud, tienen todos un rol fundamental. ¿Por qué? Porque nosotros gozamos, por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, la estabilidad en el empleo. ¿Qué quiere decir? Que a nosotros no se nos puede echar e indemnizar sin explicación de causa. Para que nosotros nos echen del trabajo, nos tienen que hacer un sumario, encontrarnos culpables ante una ley que establezca la exoneración como sanción. No pueden decirte, bueno, quedas despedido, te doy la indemnización. Eso no se puede, está prohibido por la Constitución Nacional. Eso lo enseñó el doctor Ramallo cuando explicó el artículo 14 bis de la Constitución. ¿Y qué quiere decir esto? Que el Estado está organizado de varias maneras. Primero, por la pelea política que todos conocemos. O sea, los representantes, los votos, las idas, las vueltas. Después, por los grupos económicos. Nosotros somos una provincia tradicionalista con muchas familias que tienen distintos intereses económicos en distintas partes de la provincia y eso es nuestra realidad. Y frente a esa realidad del poder económico, el poder político, aparece el poder de los obreros, los trabajadores, que lo que hace es le pone un freno al mando, a la patronal, que a la vez, nuestra patronal, son funcionarios públicos de altísimo rango, porque la patronal nuestra son el Colegio de Gobierno del Ministerio Público y la Corte de Justicia, que son dos organismos que son constitucionales, que para destituir a esa gente no basta con hacer una denuncia, tiene que haber un proceso constitucional, o sea, para destituir a la Corte de Justicia o a los miembros del colegio, al defensor general, al procurador general y al asesor general, hace falta un juicio político, que es que en la legislatura se acusa a los funcionarios, se los juzga y ahí se los destituye, que es lo que muchas veces en la historia nuestra se amenaza con destituir. Ahora todo el mundo dice, no, hay que destituirlo a Milei. Antes decía, no, hay que destituirlo a Cristina. Bueno, esa destitución es lo mismo que pasó con la Corte. Bueno, la Corte de Suprema de la Nación Argentina nos
tuvo una gran cantidad de juicios políticos en los años 2000, en el año 2003 y 2004, que fue cuando se corrió a la mayoría automática de Menem, que había puesto una corte con adeptos. Y entonces algunos renunciaron y otros fueron destituidos directamente por juicio político. En ese contexto, nosotros no solamente representamos nuestro interés particular cuando estamos trabajando, nosotros representamos los intereses de la sociedad, no en forma directa, pero en nuestro trabajo, el hecho de que se administre bien justicia es importante para que nosotros tengamos condiciones dignas de trabajo, pero para que prestemos un servicio como corresponde. Por eso es importante que ante los avances de las nuevas políticas capitalistas, ex- eh, in- eh, políticas antiestatistas, políticas de avanzada en algún sentido y de retroceso en otro, tengamos claro que la unión de los trabajadores provinciales es la que va a terminar garantizando que el Estado, que el Estado tenga un equilibrio. ¿Por qué? Porque nosotros en Salta la gran mayoría de la masa laboral registrada aportante, bien, somos empleos públicos. ¿Por qué? Porque por afuera de eso están los empleados privados que están debidamente registrados, que son mucho, pero mucho menos que los empleados públicos, y después están los particulares, que tienen otra cuestión, no están en relación de dependencia. Ellos trabajan por su cuenta, según su plata y su dinero, pagarán los impuestos o los evadirán, pero bueno, ahí entrará la justicia. Entonces, lo importante que nosotros comprendamos como judiciales es que nosotros estamos en el centro de la vida de la provincia. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema entre dos municipios, lo resuelve la Corte. Cuando hay un problema entre una persona y una municipalidad, lo resuelve el juzgado contencioso administrativo, o cuando hay un problema por ejemplo, de seguridad, también lo va a resolver la justicia penal o o la justicia administrativa, de manera tal que el puesto que ocupamos nosotros, que no somos la mayoría de los empleados públicos, somos de los tres poderes del Estado, somos los que menos, bueno, no. Primero el Ejecutivo, después viene el organismo extrapoder y después está eh, el Poder Judicial y el Ministerio Público, pero no tenemos una gran cantidad de empleados dentro del concierto, pero tenemos empleados muy capacitados porque nuestro trabajo es muy difícil, es muy difícil. Yo voy a poner un ejemplo porque se lo merece personalmente y me consta que Claudita que está ahí mirando con cara torcida, ella, por ejemplo, es empleada judicial y como empleada judicial, dentro de su dependencia, siempre se la pasó representando a los justiciables para que todo el mundo les prestara un buen servicio. Entonces, si yo estaba haciendo las cosas mal en la defensoría, me llamaba y me decía, Santi, che, ¿qué pasó con esta mujer? La tienen acá, no le presentaron, se les vencen los plazos, o evitar que le maltraten gente. Y bueno, Claudia es una de las personas que, o sea, lo quiero decir porque me consta, seguramente la mayoría no hicimos eso, pero Claudia es una persona que cumplía esa función. Entonces, ustedes, a mí me interesa, y esto me hago responsable yo, porque estas palabras se dan cuenta que son bastante de politiquero mías, pero porque yo soy así, que ustedes sepan que el rol de los judiciales es un rol fundamental, porque ustedes no son empleados de los jueces, ustedes son ciudadanos de la provincia que tienen derecho a trabajar, que prestan un servicio público y que tienen el derecho de ordenarse y organizarse entre todos ustedes para tener buenas condiciones de trabajo y para garantizar un servicio de justicia. El servicio de justicia no le corresponde solamente a la Corte y al Colegio de Gobierno del Ministerio Público o a los jueces y a los fiscales. No, el servicio de justicia nos corresponde a todos los funcionarios públicos. Yo le voy a decir una cosa para que ustedes se acuerden. Cualquier delito que a ustedes los acusen, mientras ustedes sean funcionarios públicos,
es muy difícil que, que les dé el sobreseimiento, que les den el sobreseimiento por prescripción. ¿Por qué? Porque ustedes son, la mayor parte de los delitos que puedan llegar a cometer, no digo la mayor, pero la mitad de los delitos se los va a tratar como funcionario público. Entonces, no, pero yo no soy funcionario, yo soy empleado. No, vos sos funcionario público. Artículo 77 del Código Penal. Entonces, tomemos dimensión. Nos tratan como funcionario público. Tenemos un servicio público esencial. No podemos, tenemos que la obligación de no abandonar nuestro servicio. Tenemos que estar a disposición si nos convocan, si ustedes leen la legislación, si el magistrado nos convoca extraordinariamente, tenemos la obligación de estar a su disposición. Después nos pagarán la hora extra y ahí está el gremio, que esa es la función del gremio. Pero si no nos pagaran la hora extra, igual tenemos que ir a prestar servicio un domingo. Si no, pregúntenle a los que trabajan en una fiscalía o en un juzgado de garantía si no han tenido que pasarse hasta la 1 de la mañana de un sábado sacando allanamientos de urgencia. Entonces, yo insisto, en este concierto constitucional, nuestra función es la de funcionarios públicos. Y en este avance que hay de la inteligencia artificial y de los títulos de abogado que se tiran por todos lados como si con estas carreras que se hacen alcanzara para ser abogado. No, señores. Ser funcionario público del Poder Judicial y Ministerio Público es un honor. Nosotros tenemos grandes, grandes, grandes funcionarios que tienen el rango de director o de jefe de despacho o de escribiente mayor. Pero tengamos claro que nosotros somos funcionarios públicos y nosotros hacemos respetar el orden constitucional. Cuando alguno de ustedes, hola Lucio, cuando alguno de ustedes levanta la voz y grita que presten un buen servicio o se pelea con gente porque están haciendo, se están portando inadecuadamente, no lo hace porque le molesta. Hay mucha gente que no le molesta y sin embargo así queremos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos a la justicia. Y esto tienen que tenerlo conciencia porque no lo estoy inventando yo, ¿eh? La ley los trata a ustedes como funcionarios públicos. Han despedido compañeros y las acusaciones cuando se pierde un expediente son acusaciones graves, ¿eh? Entonces, tengamos claro que nosotros somos gente muy importante en el contexto constitucional. Nosotros somos las personas que garantizamos, es más, vamos a hacerlo así sin nombrar, porque estos son casos, si bien son viejísimos, traen problemas. Pero yo no sé si ustedes se acuerdan que allá por principio de la década del 2000 hubo algunas peleas y unas destituciones de algunos jueces penales, unas idas y vueltas. En esos quilombos quedaron metidos en el medio un montón de compañeros que no tenían nada que ver o sí tenían algo que ver y se los trató con el mismo rigor que se trataba, o más, con mucho más rigor que se trataba a los magistrados o a los funcionarios, a los secretarios, etcétera. Entonces, lo que vamos a ver en esto, y ya termino y le paso la palabra al doctor Ramallo por si quiere hacer alguna aclaración, lo que vamos a ver en esta materia es cuál es la estructura jurídica de la provincia y vamos a ir analizando el régimen municipal, las cuestiones constitucionales básicas, porque tenemos pocas clases y va a ser general. Y sobre todo yo voy a hacer hincapié personalmente en la función que tenemos nosotros como funcionarios públicos servidores de la justicia. Porque a la hora de ir a pelear por el sueldo, pelear por el prestigio, pelear por las vacaciones, lo que hay que hacer no es que decir, che, es injusto, estos sueldos son de hambre. No, es injusto, nosotros somos funcionarios públicos y a nosotros nos tienen que pagar bien. No hace falta que yo tenga hambre para que me pague bien. A mí me tiene que pagar bien cuando hago trabajo de excelencia. No me tenés que dar plata suficiente para comer. Cuando algún compañero de acá recibe una nena violada y la tiene que entrevistar, se está jugando la vida y la integridad psicológica. Cuando hay que intervenir en conflictos donde hay gente detenida, madre llorando, gente que se suicida, somos nosotros los que estamos poniendo la cara.
Cuando una familia se queda en la calle en un juzgado por un desalojo, en un juzgado civil, o cuando a una persona le matan un hijo y va a reclamar una indemnización, el trabajo que se está haciendo, los que articulamos, los que aceitamos la maquinaria, somos los judiciales. Y por eso es importante que ustedes sepan que ustedes son funcionarios. Para los palos son funcionarios. Entonces, que sea también para los mismos. Por eso tenemos que respetar la carrera. Y por eso tenemos que ser orgullosos de nosotros. Y para eso tenemos que tener conciencia de cuál es el rol que ocupan los funcionarios públicos y cuáles son los derechos que tienen. Así que con esto les digo que estoy muy feliz de volver a verlos. Espero que en estas clases que nos tocan yo voy a pasar material ya para el martes o miércoles y espero que en estas clases que vienen puedan disfrutar, sacarse las preguntas, podamos discutir jugosas discusiones como las que hemos sabido tener. Y el doctor Ramallo es, además de ser un experto litigador en en materia sindical y laboral, también ha sido representante, y no sé si sigue siendo ahora, de algunas municipalidades, de manera tal que la parte más difícil de Salta, que es el derecho municipal, y yo lo ignoro completamente, la va a hacer el doctor Ramallo, que la sabe lunga. Así que Nacho, te paso la palabra si querés despedir la clase y cualquier pregunta estoy a disposición, Nacho. Bueno, gracias. Bueno, todo lo que habló Santiago, esta frondosa introducción, ustedes pueden ver que es la organización del Estado, las formas de gobierno. Hizo un repaso del nacimiento del Estado, cuando nace, qué forma de gobierno adopta, cómo se organizan las provincias, cómo nacen las provincias, que como bien dijo Santiago, son anteriores a la nación. Las provincias delegan facultades, en nación se guardan otras. La Constitución nacional, la Constitución provincial, las ordenanzas. Eso es lo que yo les decía, hay una relación entre nación, provincia, municipio. En el medio está el administrado, como muy bien dijimos al principio, de las personas contra el Estado. Es la relación entre los tres gobiernos, por llamarlo de alguna manera, cómo se organizan, cómo funcionan, cómo se interrelacionan entre sí, poder ejecutivo, legislativo, judicial, y cómo viene a plantarse el ciudadano, el administrado frente al municipio, frente a la provincia, frente a nación. Tampoco debemos olvidarnos que también lo mencionó Santiago, el poder judicial federal, el poder judicial provincial, los tribunales municipales, tribunales de falta. ¿Pero por qué? Porque todo tiene competencias originarias, derivadas, delegadas, y en función de eso la nación dicta normas nacionales, la provincia dicta normas provinciales en lo que no delegó a nación. A su vez, se crea el poder municipal para que dicte sus propias ordenanzas a través de los consejos deliberantes. Toda esta articulación es lo que vamos a tratar en pocas clases Perdón, de Nacho, es para conversar. que se... Perdón, Nacho, te interrumpo. Todo esto no es una burocracia, esto es para que la sociedad pueda existir, para que Un tengamos orden. orden y que además funcionen las cosas, porque nosotros criticamos al Estado, pero tenemos ruta, autopista, becas, universidades, todo. Perdón, seguí, Nacho. Perdón, perdón. No, y también tiene que ver justo con lo que decía Santiago al último de el judicial, la situación del judicial. Volvemos al principio, del reclamo frente a la administración, en este caso la Administración de Justicia, el Ministerio Público. Todo eso está regulado por un plexo normativo que, por ejemplo, tenemos la ley de procedimientos administrativos, tenemos los códigos. Entonces, ¿quién dicta los códigos de fondo, civil, penal? Nación, ¿no es cierto? ¿Quién dicta los códigos de procedimiento? Provincias. ¿Cuándo puede dictar una ordenanza? ¿Qué puede regular una ordenanza el municipio? Bueno, dentro del municipio, ciertas competencias. ¿En qué normas se basa? ¿En qué normas se basa la provincia, la constitución provincial, las ordenanzas
municipales, la ley de municipalidades, Constitución Nacional. Todo ese articulado, todas esas normas vamos a tratar de articularlas y que tengan una idea por ahí Que le hablamos de queden, concejales, de diputados, de que quede claro. no, más le vamos el material va a tener una estructura, un mapita para que lo vean, no es que se lo tienen que aprender de memoria. El material va a tener No, una no, no, por estructura de todo supuesto. esto. Pero bueno, la idea es que desarrollemos eso en las próximas clases y bueno, tengan una idea lo más acabada posible de nuestro derecho provincial y municipal. Bueno, creo que si alguien tiene alguna pregunta, es el momento de hacerla. Si no, me voy. Y no nos vamos. Bueno, Yo ahí voy a puse saludar en a el Gabriela. Hola, chat Gabriela, la ¿cómo palabra estás? clave. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. ¿Nos recomiendan tener a mano alguna ordenanza o no sé? No, 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 no. No, no vamos a tratar ordenanzas en particular, normativa en particular. Y aparte, en las pocas clases que tenemos, no nos interesa que sepan ni la Constitución Nacional ni la provincial. Sí queremos que entiendan el funcionamiento y cómo tenemos que pensarlo al Estado, nacional, provincial, municipal, de dónde nace, cómo se relacionan. No, no es necesario, no vamos a Igual vamos a hacer tratar. una guía para que puedan leerlas a las normas, ¿no? Exacto. Y para que sepan de dónde sale, ¿no es cierto? La Constitución Nacional, de dónde sale las facultades, las competencias. Vamos a mencionarlo, pero no es necesario que lo tengan ustedes. Se lo vamos a explicar nosotros y lo vamos a subir en la guía, como bien dice el doctor Sotelo. Así que gracias, Nadia, pero no hace Y falta. claro, a lo que yo me refería era, por ejemplo, la Constitución Nacional uno tiene en la casa para la próxima clase, digo, así refrescamos, leemos La algo constitución para provincial sería. la provincial. Ah, bien, bien. Sí, Sí, la provincial, ahí vamos a ver algunas competencias provinciales, por supuesto, y municipales, que derivan de la Constitución Nacional, pero vamos a ver provincia y municipio básicamente. sí. Y Una igual si consulta. vos querés, Nadia, querés ir leyendo algo, les paso de vuelta mi teléfono, mandame y yo te voy pasando material que te pueda servir. Mi teléfono sí lo tienen todos, creo que, pero se lo Sí, dicto de vuelta. 3875-096-411. Mándenme WhatsApp y si ven que no respondo, mándenmelo de vuelta, porque le estoy dando muy poca bola al teléfono, porque estoy estudiando mucho. Eh, y cualquier queja contra nosotros se la pueden decir a Carito, que Carito Sí, después sí. nos hace golpear por los jefes. Ella no dice Profe, nada. ¿Sí? profe, disculpe, escuché Sí, mal el Paula. teléfono 096411, así nada más. 3875 Ah, esa parte seis me suena. cuatro uno uno. Es 155. Listo, Sí, gracias. de nada. 3875-096-411. Así Tengo una que, consulta. sí, No sé si es adelantar, pues seguramente que sí, pero ya que estamos. Eh, bienvenido sea. por ejemplo, a ver, me causaba gracia que en Ignorancia había dado que en algún momento habían planteado desde el Sí, Consejo Deliberante de que no nos íbamos a adherir a la ley de tránsito. La provincia está adherida a la ley nacional, pero nosotros como consejo, o sea, como municipio, no querían separarse. No sé si es posible o no, en la parte sí. legislativa, ¿cómo viene? Bueno, eso, a ver, pará, yo te lo explico ya, pero voy a dar, o sea, a los que se quieran ir, que se vayan porque la explicación es un poco larga. Es más, si vos querés, Nacho, yo sigo, yo le doy la explicación. Es interesantísimo, yo lo estudié ese tema en algún momento, pero es para el que tenga ganas de complicarse un rato, yo se lo explico más o menos, porque es divertidísimo el tema, pero si no, los que quieran irse se pueden ir, no hay ningún drama, me quedo explicándole para lo que interese. La Constitución Nacional establece el derecho, en el artículo 14, no en el 14 bis, el derecho a ingresar, permanecer, circular y salir del país. El artículo 7 del artículo 7 al 10 de la Constitución Nacional se establece que la circulación entre provincias tiene que ser libre, que no hay aduana, o sea, vos no podés prohibirle a un argentino que se mueva libremente por todo el territorio del país,
no hay aduanas interiores, quiere decir que no se considera una importación el producto de una provincia a la otra, y esa es una facultad que está reservada al gobierno nacional. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se habla de materia de tránsito, la ley 24.449, Ley Nacional de Tránsito, invita a las provincias a adherir a la Ley Nacional de Tránsito. Eh, ¿Por qué? Porque la circulación dentro del territorio provincial era en principio una materia exclusiva de las provincias, un tema que se delegaba de esa manera. ¿Qué pasa? Nosotros en 1853 no teníamos tren, no teníamos, era muy baja la navegación, se manejaba por carreta la cosa con suerte. Con el desarrollo de la industria, el desarrollo de los trenes, los aviones, los camiones, las grandes autopistas, se empezaron a dar una serie de conflictos que decía, bueno, che, pero en una provincia me dicen una cosa, en otra provincia me dicen otra, en esta provincia me dicen una cosa, en este municipio me dicen otro. El tránsito forma parte, es una de las materias más importantes de federalismo concertado. Entonces, nosotros tenemos una ley nacional de tránsito a la cual están adheridas todas las provincias, y después tenemos leyes que regulan la materia del tránsito que también tienen que adherirse las provincias, como por ejemplo el tema de la alcoholemia. ¿Qué pasa? Eh, los municipios siguen teniendo facultades sobre sus propios organismos de tránsito. Entonces, el problema real es el siguiente, y se resolvió bastante bien con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, eh, que es la que empezó hace unos 15 o 20 años a concentrar todas las facultades vinculadas al tránsito, y lo que hay es una competencia concurrente sobre la circulación. En las rutas nacionales, la competencia es una competencia federal, en principio. Por eso hay muchos controles de gendarmería. Pero ¿qué pasa? Como entra en el territorio provincial, la provincia lo que hace un acuerdo y establece que la seguridad dentro del territorio es materia provincial, la seguridad vial es materia provincial. Pero resulta ser que la mayor parte de las constituciones establecieron lo que dijo el doctor Ramalho hace un rato, los tribunales de falta, que son para las infracciones de tránsito y las pequeñas cosas. Entonces, vos tenés que en determinados supuestos entra el municipio, entra la provincia y entra la nación. ¿Cómo se resuelve eso? Por lo que enseñó también el doctor Ramalho en Derecho Laboral, la pirámide normativa. Primero, somos un país. Entonces, los derechos mínimos los fija y las obligaciones mínimas las fija la nación. Las provincias pueden generar más derechos, pero a la hora de generar más obligaciones, por ejemplo, si en la provincia de Jujuy no hay alcohol cero y en la provincia de Salta sí, y viene un ciudadano manejando de su provincia hasta acá y le hacen un control de alcoholemia y le dicen te voy a quitar el carnet nacional de conducir, estamos en un problema. ¿Por qué? Porque vos en un lado me lo permitís y en otro lado me lo prohibís. Y por eso, en esta etapa de la historia, lo que se está buscando es homogeneizar para hacer que las competencias sean concurrentes. A la pregunta que hizo Salvador, te digo, la municipalidad, a mi entender, no puede decir que la provincia, que en su municipio no se aplica la Ley Nacional de Tránsito. ¿Por qué? Porque la provincia está adherida por ley. Entonces, lo que sí podría pasar en algunos supuestos es que la provincia decida modificar su sistema de tránsito, y hay que ver cómo se compatibilizan las rutas nacionales con las rutas provinciales, cómo se compatibilizan las competencias de la gendarmería con la competencia de la policía, quiénes son los organismos que cobran las faltas. Por ejemplo, un tema básico, que es una cosa que cuando yo litigaba hace muchos años, ustedes no habían nacido, eran todos chiquitos,
yo litigaba, ahí había un tema que sigue estando vigente, pero no quiero hablar porque hace mucho que no estudio el tema, pero lo estudié muy en profundidad, es que vos te encontrás que en cualquier municipio chorreado de cualquier parte perdida del país, te ponen una cámara escondida, te hacen una fotomulta y te mandan desde, yo qué sé, desde La Rioja, para que vos pagues una multa y te ponen siempre un monto que a vos te sea más barato pagarlo, o sea, reconocer la multa y pagarla, que defenderte. Entonces, bueno, ahí la Ley Nacional de Tránsito estableció que cuando vos te hacen una multa a más de 60 kilómetros de tu domicilio, el organismo que te multa tiene que hacer un acuerdo con el organismo de donde vos sos residente para que te juzguen allá. Entonces, le hablo de Chumbicha, Catamarca, porque yo intervine en un caso así cuando era abogado particular. Chumbicha, Catamarca tenía 4.000 habitantes y tenía un promedio de 72.000 multas al año. Entonces vos decís, flaco, explícame cómo funciona esto. Entonces, lo que yo hacía, también Córdoba, pero Córdoba ahora lo tiene más estandarizado, pero también los cordobeses te ponen multa hasta por respirar. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Yo, lo que te digo, que yo para pagarte a vos la multa, te pido, cuando vos me mandás la intimación, yo te pido que me mandes la actuación al Tribunal de Falta de la provincia, de la ciudad de Salta, que es donde yo vivo, que me juzguen acá. Eso no pasó nunca, ni va a pasar. Eh, pero realmente esto último que le acabo de decir, tómelo con pinza, porque yo no sé si no se habrá modificado en estos últimos 2 o 3 años, porque no estuve viendo el tema de las multas, de la interjurisdiccionalidad. Tendrías que ver, Salvador, si te animás para la próxima clase, pone en la 24449 interjurisdiccionalidad y a ver qué dice, no me lo acuerdo ahora, a ver qué dice. Y cualquier cosa, si no, ya lo veo para la clase que viene. Pero ese es más o menos el Doc- panorama. ¿Estuvo clara la explicación, Salvador? Sí, 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 la verdad que sí. Ahora me acaba de surgir otra, de acuerdo a lo que dijiste. Sí, ¿Qué pasó o cómo fue si se delegó, me imagino, en el tema de la pandemia, ¿te acordás? Que vos decías que teníamos la libertad de circular, de traspasar la frontera de la provincia. En pandemia se nos había recortado esa libertad. Yo no sé, ahora me imagino que debe ser por los DNU de su momento de Fernández, del sí. presidente, o ahí limitó esa ley. No, lo que pasa es que eso es un estado de excepción. Un estado de excepción es un instituto. Los estados de excepción son supuestos gravísimos donde el sistema constitucional tiene que suspenderse. Por ejemplo, una catástrofe natural, por ejemplo, puede ser terremoto, puede ser los desbordes de los ríos, puede ser una pandemia, o puede ser la invasión de una potencia extranjera. Ahí se suspenden relativamente las garantías, relativamente, y se administra ¿para qué? Para evitar el colapso total del país. Entonces, esa limitación era una limitación fundada en una razón pasajera de orden superior. Por eso es constitucional y está avalado por la Constitución eso. Buenísimo, gracias, Andy. De nada. ¿Alguna pregunta más, chicos? Bueno, entonces, les reitero el gusto de Profe, estar con ustedes. hola, Sí, hola. hola, yo entré Sí, tarde, Gaby, profe, el decime. internet no, que entré tarde, el internet de acá, de Tartagal, anda a No media, te así hagas que después voy problemas a ver porque la dije la clase. misma pavada que digo siempre. No, no, que es un gusto tener las clases con usted y con el doctor Ramallo, así que ya las Y voy a ya se fue volver el a ver doctor cuando Ramallo. carguen. Sí, agarré la última partecita, pero se me corta el internet, así que bueno, veré la clase después. Así que bueno, un gusto tenerlo Bueno, nuevamente, profe. cualquier cosa, ya les dije, si ustedes necesitan que hagamos una clase más o algo, hablan con Carito y organizamos. Nunca se dio, pero si alguna vez necesitan. Ah, no, sí hicimos una clase de repaso, pero no sé si fue con ustedes o con otra comisión. Pero cualquier cosa que necesiten aclarar de lo que haga falta,
Una Ustedes me clase de avisan apoyo con otra materia. Sí, también, pero lo que pasa es que, pará, Alicia, pero lo que pasa es que yo te pongo una clase de apoyo, pero yo te voy a decir lo que yo pienso, no lo que piensa el docente de la cátedra. Entonces yo te doy todo mi apoyo, pero si hablo macana, no me eche la culpa. Ah, bueno, bueno, profe. Pero sí, sí, lo que necesiten de consulta, sí, y siempre con respeto al profesor, porque yo no sé. Sí, la palabra clave, bienvenida creo que es. La palabra clave es bienvenida. Pero sí, las consultas de otras materias también las podemos hacer, si yo las sé resolver o el doctor Ramallo no tenemos problema, pero la libertad de cátedra hace que cada profe tenga su criterio. Yo puedo ayudar pedagógicamente, ¿bien? Así que no hay ningún problema. Sí, gracias, profe. Así que bueno, ¿alguna pregunta más? 5, 4, 3, 2, 1. Chicos, ha sido un gusto verlos. Bienvenidos de vuelta. Me encanta verlos de vuelta. Gracias por las Igualmente, intervenciones de profe, siempre. Gracias por buenas las noches. intervenciones de siempre y gracias por hacernos sentir tan bien como profesores. Es un gusto tener clase con ustedes, chicos. Profe, Gracias, debe las... profesor. Igualmente. Buenas noches. Igualmente, profe, Sí. buenas noches a Gracias, Bueno, todos. profe. Hasta luego. descansen y disfruten la vida que es hermosa. Cuídense mucho. Igualmente. Ya cierro todo yo. Gracias, A ver, profe. sí, Profe, Chao, está, Santi. Nos vemos, profe. sí, sí, Miguel. está debiendo el asado de fin de año, el año pasado, Lo ¿eh? mismo le iba a decir. Lo mismo le iba a decir yo. El 3 de otoño lo voy a pagar. Entre de otoño. No hace Un falta gusto. que lo pague, Santi, nos juntamos. Y bueno, Para la Carito, pero cena. bueno, vos tenés llegue con el gremio, Carito, digámosle a los muchachos que nos regalen unos choripanes, una butifarra, y bueno, yo ahí. Organizamos una fecha, vamos todo el gremio. Bueno, ¿en serio? ¿Organizala, Carito? Bueno, ¿Te ya le dan Dale, bola, decimos. vos? Carito. No, pero hagamos de la comisión nuestra, hagamos una juntada Estaría y, bueno. y Ya es nuestro comamos un último asadito. año. Yo sí lo invito, ¿eh? Yo lo invito al asado, no Claro, tengo Carito. problema. No, Ah, Pero bueno, ponemos ya la le entre digo ahora. logística, todos. no, pero la logística no me la pidan. Si yo compro la carne, el doctor Ramallo es un gran asador. El gremio calculo que pondrá la sede, nos prestará para que hagamos, porque en mi casa no entramos. Eh, pero si ustedes se ocupan de la logística, a mí me encantaría, me parece que sería buenísimo. Bueno, Sí, Así tendría que que, ser un fin de semana largo, así vienen los chicos del interior. sí. y bueno, nosotros hagámoslo así bueno, elijan ustedes, yo sí le digo que sí, en serio le digo que sí. Yo Pero te no quedas, ¿no? tengo No ningún como drama. siempre. Te quedas, ¿Cómo? no como siempre, que estás apurado porque tenés algo después. Ese día lo dejas para No, nosotros. tengo agorafobia. Jamás dije que tengo otra cosa. Yo voy a la cena del gremio. Yo no salgo de mi casa negra. Yo voy a la cena del gremio solamente por ustedes, porque soy hincha fanático de los patecos. Pero no salgo de mi casa. Soy una laucha gorda de biblioteca, digamos. Bueno, Así, ya así que le digo bueno. a Marce. Ahí Marcelo, está, ¿sí? Gaby y Caritos y Miguel se ocupan de la logística. Ahí está Charlo Listo, también, ¿no? listo, Ahí está, listo. pensé que era. Ah, estabas con la cara fija como congelado. ¿Qué haces, Carlito? ¿Qué haces, Santi? ¿Qué haces, amigo querido? Boludo, estabas con la cara Gaby, fija, seria. Pensé que era una foto de perfil nada Estaba, más. estoy quieto ahí, boludo, para que nadie me mencione. Y ahí viene la carito y te deschaba así Sí, asqueroso nomás. bueno. Gracias, Caro. Gracias, Carlos. Así que Se hace la bueno. Bueno, Bueno, intelectual con ese banquioso. ¿cómo? Se hace la intelectual. se hace la intelectual. No, no es veo, interesante. Que no no Carito, veía. veo. Carito, Carito, este año nosotros somos. Bueno, nos van a acompañar. yo espero la organización como vos, Santi, de la Carito, de Miguel, no sé quién más era. Eran tres. La Gaby, la Dale, Carito y Pilato. Miguel, Ahí está. si ladran, si Claro, ladran, ladre. No Listo. vale. Claro, yo encárgate. Fecha nomás, ¿eh?
Mire, Sí, pero profe, vos no va sos a director poder creer técnico, cuando lo vea allá. Carlito, vos sos director técnico, vos tenés manejo de grupo, vos sabés de deporte, o sea que vos le podés poner buena vibra. No hables Pero, mucho más. Quédate quieto, porque si no te vamos a hacer labor a vos. pero vos sos profe, por eso, boludo. Ya me he silenciado ahí. Ahí está, claro. Así que bueno, chicos, nos Bueno, vemos en la próxima clase. Lo que necesiten me avisan, ¿está? Listo. Gracias, bueno, profe. El gusto de verlos. gracias también. Cuídense. Chao, chao. Estamos bien. Chao. Chao, chao. Santi. Chao, Charlie.